En el episodio de hoy vamos a volver a hablar de repasos de nuevo, pero hoy vamos a analizar los periodos en los que uno tiene que volver a repasar. Se estima que para poder aprender alguna cosa aproximadamente tenemos que repetirla entre 10 y 15 veces en un periodo de entre 21 y 60 días. Con eso se considera más o menos aprendido. No vale que una tarde lo repitéis todo 1000 veces. Vale más repetirlo 100 veces en diferentes tardes. Con ese concepto, con esa idea, vamos a empezar el episodio de hoy. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 249. ¿Cada cuánto tengo que repasar? Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad y todas aquellas cosas que pueden ayudarte. Hoy vamos a hablar de algo muy técnico, de algo muy propio de las oposiciones. No vamos a hablar de cómo organizar tu agenda, sino de cuándo tenemos que repasar. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te prepares una oposición de enfermera, de matrona, de técnico de rayos, de enfermera especialista en salud mental o de terapeuta ocupacional. Espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez. Soy enfermero y compagino mi vida profesional como enfermero con la docencia como preparador de oposiciones. Mi familia y todas las cosas, ¿no? Bien, hoy volvemos a los repasos. Ya sé que damos muchas vueltas a los repasos, pero es que no, los episodios como este nacen muchas veces, son como las leyes. No digo que mis episodios sean ley, sino que nacen del mismo sitio, nacen del conflicto. Cuando surge un conflicto, yo reflexiono acerca del mismo y a veces fruto de esas reflexiones son estos episodios. Un conflicto que he visto últimamente es el conflicto de el cuándo repasar y el cómo repasar. Volveremos a hablar del cómo de otra forma, a ver si cala el mensaje. Pero hoy vamos a hablar del cuándo. Hoy vamos a hablar de cuándo programar vuestros repasos. Teniendo en cuenta que estamos luchando contra dos cosas. La primera es el olvido por desuso, que ya lo hemos dicho. El olvido por desuso es que si yo hoy memorizo algo pero no vuelvo a utilizarlo, por desuso me costará cada vez más recordarlo y al final lo olvidaré. Yo aprendí, pues como muchos de los que estáis al otro lado, aprendí muchas cosas de biología molecular o de biología celular en la carrera y ahora mismo, pues hombre, me suenan, sabes lo que son, pero no me sé lo que me sabía. Lo mismo antes me sabía hasta las bases... las bases genéticas, o sea, la cadena de secuencia genética que sincronizaba algún aminoácido, incluso. ¿Vale? Entonces, eso no me lo sé. Seguro que alguno de los que estéis al otro lado os estáis preparando una oposición de biología y sí que lo sabéis. Pero yo en su momento lo estudié, igual que otras personas, solo que no lo he vuelto a utilizar. Ese es el olvido por desuso. ¿En qué cantidad afecta? Bueno, pues si la memoria a largo plazo es ilimitada, el olvido por desuso probablemente también lo sea. Aproximadamente en las primeras 24-48 horas. Digo 24-48 horas porque los estudios no son claros. De hecho, fijaros, hay un estudio que habla de lo que recuerda un paciente al salir de la consulta médica. Bueno, como os estaba diciendo, en las primeras 24-48 horas nos encontramos con que hay una disminución de lo que se recuerda. Aproximadamente el conocimiento experimenta una contracción del 50-60%. Es decir, en un día, al no utilizarlo, has perdido un 50 o un 60%. Es la mayor pérdida cuantitativa. O sea, en el primer día es donde se pierde un montón. En la primera semana se pierde bastante más, llegando a perderse un 75, un 80%, y a partir de ahí, fíjate, una sesión de estudio que has dedicado tus 8 horas, ya sabéis por qué me río, de esa sesión de 8 horas, el sábado te queda una. Bienvenido. Y esa una se perderá como lágrimas en la lluvia. Ese es el olvido por desuso. Paradójicamente, nos encontramos que cuando algo se ha repetido una serie de veces, no en una tarde hasta que lo fijas, sino una serie de veces lo repites, y lo repites con una técnica, un ánimo en concreto. Vamos a ver, no es releer. El repaso no es volver a leer. El repaso es volver a recordar.
Eso es lo más importante. Y si solo recuerdo un 25, bueno, pues un 25 que se me queda fijado, que ya lo hago resistente al olvido por desuso. ¿Que solo se me queda un 10? Pues un 10 que hago resistente. Es que virtualmente te puedes quedar con un 0. Muchos de los que estáis al otro lado habéis estudiado en algún momento bioestadística. ¿Y con cuántos quedáis? Hombre, los que estáis investigando, los que compagináis vuestra vida profesional con la investigación, pues lógicamente os quedáis con mucho. De hecho, podríais dar una clase de bioestadística. Pero otros de vosotros que no lo habéis vuelto a utilizar y que no se os dio especialmente mal el examen, cuando os lo piden en una oposición no recordáis nada. Os suena todo, pero es un conocimiento muy laxo. Ese es el olvido por desuso. Hay que tener en cuenta que metodológicamente no lo hacemos bien. La gente, y es aquí donde empieza el primer conflicto. Os dije, el podcast nace de un conflicto. Es aquí donde empieza el primer conflicto. Paradójicamente, la gente, su obsesión es meter información. Es equivalente, como metáfora, a ganar dinero, pero luego no gastártelo en comprarte cosas. No, lo dejas que se gaste, lo dejas que se vaya en alquileres, en idioteces, No digo que hagáis idioteces, pero me explico. Es como una persona que su obsesión es ganar mucho dinero, pero no crea un sistema para retenerlo. Entonces, al final no tiene dinero. En cambio, otra persona que gane mucho menos dinero, si genera un buen sistema, con esto tampoco, a ver, que ya sé que luego dices, no, pero esto fomenta la tacañería. No es una... si no lo malgastas, al final te queda. Y al final la segunda persona, habiendo ganado menos, tiene más. Habiendo estudiado menos, tiene más conocimientos. Y todo por repasos de mayor calidad. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que nuestra obsesión, que es siempre sacar horas para memorizar, avanzar temario, sacar horas, y dentro de un mes o dentro de 6 meses ya me meteré con el repaso, eso es inadecuado. Es inadecuado tanto el ansia por meter información como la periodicidad de dentro de un mes ya me iré a por ello. Dentro de un mes no te puedes ir a por ello. Lo tienes que empezar a atajar ya. Por eso vamos a hablar de los repasos. Lo primero, de los periodos de los repasos. Lo primero que quiero dejar claro es que sigo investigando en este aspecto. Pero la primera noción, yo ahora tengo la herramienta para explicarlo. Lo había visto, pero efectivamente, si la mayor pérdida de información la sufres en las primeras 24 horas, ¿qué estás haciendo que no repasas al día siguiente? ¿Qué estás haciendo que no repasas? Oye, ¿que te quedas con un 40%? Blíndalo, repásalo al día siguiente. Hoy he estudiado 1 hora, mañana la repaso. No se trata de experimentar esa hora de nuevo en tu cabeza, sino experimentar una parte, la parte más relevante, pero hacer un repaso. Y siempre ese repaso lo tenemos que repetir a final de semana. Hay que dedicar 1 o 2 días. En nuestra organización NC Oposiciones dedicamos 2. Pero hay que dedicar 1 o 2 días. Yo recomiendo 2. Ahí lo dejo. A repasarlo de toda la semana. Pero es que es más. Ese repaso que hago hoy me lo tengo que volver a agendar dentro de 3 o 4 semanas. En ese aspecto todavía no están claros los libros. De tal forma que una clase la estudio hoy, un contenido, una píldora, como lo quieras llamar, un contenido lo estudio hoy. Lo repaso mañana brevemente, pero lo repaso. Si hoy cuando grabo esto es miércoles, lo voy a volver a repasar el sábado. Lo voy a repasar el sábado siguiente. Y a partir de ahí lo repasaré cada 4 sábados. Y tú dirás, llegará un momento que el repaso me va a ocupar más tiempo que el estudio. Correcto. Y entonces es cuando las horas, por naturaleza, se empiezan a incrementar. Pero la esencia de todo esto y por qué lo hacemos es porque venimos de una inercia. ¿Qué es la inercia? Ojo, yo el primero, mea culpa, yo el primero que ha estudiado en las oposiciones, en la carrera, que se ha metido en 3 días una asignatura, como enfermería psicosocial. Lo siento, profesor, no voy a decir el nombre porque no puedo decir nombres públicamente, pero él no me va a escuchar. Pero mis compañeros de promoción, que tampoco me escuchan, ¿vale? Pero sabrán quién es. Me estudié enfermería psicosocial en 3 días. Saqué buena nota, sí, pero no recordaba nada a posteriori. Solucioné un examen y eso lo puedo hacer con una asignatura. Lo podemos hacer de 1 en 1, pero no lo puedes hacer con un temario, porque un temario virtualmente es tu carrera con legislación. Al menos en enfermería.
Si eres TK, tu temario es el 60% de tu grado medio más legislación. Eso no vale vomitarlo, porque es tanto el volumen que tú no eres capaz de vomitarlo, o sea, de asimilarlo en 3 días y vomitarlo. Físicamente no hay tiempo. No hay tiempo ni para leérselo en 3 días. Te obliga a estudiar de otra forma. Hace poco escribía en la newsletter a la gente apuntada en la newsletter y les decía, señores, una frase de Einstein, lo empezábamos por ahí, señores, no podemos buscar soluciones, o sea, no podemos solucionar los problemas nuevos con las soluciones antiguas. Lo decía Einstein mejor, la respuesta que te ha traído hasta aquí no va a ser la que te lleve a responder la siguiente pregunta. Tendrás que buscar otra respuesta y esa es la otra respuesta, otra forma de estudiar, otra forma de entender de que va a llegar un momento en tu estudio que vas a pasar más tiempo repasando que metiendo información. Y que la información que metas no se queda ahí y te está esperando, sino que la vas a tener que sacar, no volver a leer, sacar tú de vez en cuando. Recuerda, al día siguiente, al final de esa semana, la semana siguiente y luego cada mes. Periodos, explicado en 10 minutos. Gracias por estar ahí. Si este podcast os ha merecido la pena, si este episodio os ha merecido la pena, recordad, le dais 5 estrellas en Apple Podcast, me gusta en iVoox, corazoncito en Spotify, la manita arriba, porque esto también es un vídeo en YouTube. Y muchísimas gracias por estar al otro lado, porque como siempre, si no fuera por vosotros, sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Mucho ánimo y mucha fuerza para el estudio.